Ya está Humberto Tumini aquí con nosotros, el secretario general del Movimiento Libres del Sur. Humberto, gracias por venir, por este ratito en la mañana. Gracias por invitarme, por supuesto. Muy gentil. Bueno, finalmente, ¿qué está viendo? ¿Qué está observando en la discusión pública y política en la Argentina en estos días? Tiene un fuertísimo componente de fin de ciclo, ¿no? Es decir, fin de ciclo para los que gobiernan y fin de ciclo para los que aspiran a sucederlo. Entonces, está muy mezclado. Suponte vos, abordamos el Código Penal, ¿no? Un código que, por supuesto, hace 100 años que existe, tiene un montón de parches en el medio, no siempre buenos. Se hace un nuevo Código Penal, que tiene aspectos que a mí no me parecen buenos y otros aspectos me parecen buenos. Ahora, el debate no es el Código Penal, es la política en dirección al 2015. O sea, Sergio Massa introduce en el Código Penal, un código que en teoría debería servirnos para 50 años, un debate muy de coyuntura y muy de posicionamiento. Hoy le decía es un mamarracho el Código Penal, no es un mamarracho. Tiene algunos aspectos, por ejemplo, el sacar la reincidencia es un aspecto que yo no comparto en absoluto en la Argentina de hoy. Ahora, el código no es un mamarracho, han tratado de ordenar un código que estaba sumamente desordenado, que estaba viejo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que el debate frente a un instrumento como el Código Penal que rige la vida de los argentinos por muchos años? Este Código Penal tiene 100 años, ¿no? Bueno, sí, claro. Se intervenga tanto desde la coyuntura política y desde el posicionamiento político, bueno, tiene que ver con algunas limitaciones, en mi opinión, de la dirigencia política argentina, que está muy influenciada en el corto plazo, y también tiene que ver con un fin de ciclo. O sea, evidentemente hay un fin de ciclo. Yo creo que la propia presidenta en los últimos discursos lo ha manifestado más que con claridad, entre otras cosas porque el único candidato que tienen más o menos aceptable, aunque yo realmente creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar finalmente las elecciones de Daniel Scioli, no es una continuidad del ciclo de ellos, está absolutamente bueno, por claro. eso el intento de crear a Randazzo, finalmente Kicillof, dicen algunos otros, Uribarri, darle aire a Urtubey. Capitanich, Urtubey, bueno, Urtubey tampoco es de ellos, o sea, Urtubey ahora como tiene un perfil propio, dice usted. Y más cercano al de Scioli, objetivamente, uno observa cómo gobierna Salta, está claro que no es exactamente el de ellos, digamos, ¿no? Para bien o para mal, pero no es el de ellos. Entonces, en ese sentido me parece que hay un fin de ciclo, y bueno, los fines de ciclo son habitualmente, cuando es tan largo además el ciclo, este es un ciclo que va a tener 12 años, ¿no? En una coyuntura sumamente de cambio del mundo y de la Argentina, no es un ciclo cualquiera, ¿no? No, son 12 años y medio del ciclo político más extenso de la Argentina. Y en un mundo donde cambió tremendamente. O sea, si vos analizas el 2000 y analizas el 2014, lo que es el mundo de hoy, ¿no? Bueno, es otro mundo. Absolutamente. Entonces, ¿La transición cree que va a ser definitivamente ordenada por la presidenta? ¿Cree que está encaminada en ello? Ojalá. ¿O que el desorden va a seguir primando? Ojalá. Porque lo que hemos tenido hasta acá es cierto desorden, digamos. Tengo algún nivel de preocupación, ¿no? La situación económica es muy compleja. Ellos han dejado llegar la situación económica, o sea, tuvieron un traspiés político, ¿no? En el año 2008 con la 125, 2009 electoral. Descubrieron que la solución para recuperar prestigio político era meter dinero en la economía que no existía. Lo lograron políticamente, pero a costa, yo leí, me parece a Bain decir que era un macroeconomicidio, o sea, trituraron las variables de la macroeconomía, ¿no? Ahí vino la inflación, no tuvieron mejor idea que atrasar la tarifa y atrasar el tipo de cambio, se estranguló el sector externo, ¿no es cierto? Bueno, finalmente caen en un ajuste ortodoxo, tradicional, de evaluación enorme, feroz suba de las tasas de interés, yo supongo que Experte habrá dicho, ¿no es cierto? Sí, claro, efectivamente. Y no han avanzado en el recorte del gasto público porque están las paritarias en el medio, ¿no? Entonces, si meten un tarifazo, ahora logremos decir, muchachos, nos suben el 50% el gas, la luz, ¿cómo vamos a hacer negociar? Entonces están esperando eso, pero lo van a poner. Eso introduce en la economía argentina un revulsivo muy significativo, ¿no? Muy significativo, porque eso ya se sabe. Encima, con una inflación que puede bajar un poco, pero hay que ver cuánto, ¿no? No va a estar debajo del 25%,
ajuste económico, impacto sobre los trabajadores, sobre el empleo, sobre los sectores más desprotegidos, conflicto social, ¿no? Bueno, debilidad política. Esto preanuncia una transición compleja. Ojalá el gobierno tenga la inteligencia de dialogar. Así como Cristina ha ido a dialogar con el Papa, después de ningunearlo de entrada, ha ido a dialogar. Ojalá dialogue con la oposición y encontremos una transición ordenada, que es lo que a la Argentina realmente le vendría muy bien, ¿no? Bueno, ¿y ustedes están en condiciones de constituir una alternativa real de poder más allá de una alternativa electoral? Es decir, cuando digo ustedes, es todo el espacio no peronista o buena parte del espacio no peronista de la Argentina, que incluye al FAP, al radicalismo, a la coalición cívica, a ustedes, yo creo que, Proyecto Sur. Yo creo que tenemos una lectura fina de lo que pasa en la Argentina, con sus problemas, pero también con sus potencialidades. La Argentina sigue siendo un país con enormes potencialidades. Sin duda. El mundo transcurre en líneas generales a favor, tal vez no tan a favor como cuando llegó Néstor Kirchner, pero muy a favor, ¿no? Y además tenemos algunas potencialidades significativas. Por ejemplo, lo que hicieron ellos con el petróleo es inexplicable. Dejar perder reserva, dejar perder producción en un país que tiene la potencialidad petrolera que tiene la Argentina en Vaca Muerta y toda la extensión de lo que es el shale oil y el shale gas es inexplicable, pero está allí. Entonces, la verdad que tenemos un país con todas las potencialidades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros creemos que ese país se puede gobernar perfectamente. Hemos hecho una experiencia de gobierno, 20 años en Rosario, 6 años en Santa Fe, demostramos que se puede gobernar. Hemos hecho una experiencia de construcción política como una en la ciudad de Buenos Aires, que nadie creía que le íbamos a construir, donde mostramos que es posible disputar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá durante 10 años, mejor dicho, del 2007 en adelante, ¿no es cierto?, el PRO la llevó de taquito, porque si el adversario era el kirchnerismo en esta ciudad. Bueno, pero Carrió está coqueteando con la idea de una interna con Macri. No creo que coquetee. En realidad me parece que le está hablando al electorado de Macri, a un electorado light, porque Macri tiene dos electorados. Un electorado duro de él, que es el 30%, ¿no? Entre otras cosas, porque hay que reconocerle que si bien uno tiene muchos aspectos de la gestión de Macri criticarle, hay otros aspectos que él ha resuelto bien los problemas de la ciudad de Buenos Aires. En esto no hay que ser un crítico a ultranza. Ahora, al mismo tiempo, tiene un segmento del electorado del 30-35% que es un votante light. Lo votó él en el 2011. Variable, digamos. Variable. Y yo creo que hay una convocatoria a ese electorado que nos siga, ¿no? De todos modos, está bien que Carrió diga eso. ¿No hay opción de una interna con Macri? ¿O de incluir a Macri en un acuerdo republicano como plantean sectores como los de Cobos o inclusive los de la propia Carrió? Yo la verdad no para creo, batallar contra el poder. Con toda franqueza, no creo que el PRO sea un partido que tenga excesiva preocupación por la República. Con toda franqueza, si uno le sigue la trayectoria a sus dirigentes, etcétera, etcétera, casi todos ellos han sido menemistas. El propio Macri ha apoyado fervientemente, o sea, tanto apego a la República no tienen, digamos. Ahora, ese no es el problema central. Vos me preguntabas, ¿ustedes se creen en condiciones de gobernar? ¿No? Nosotros nos creemos en condiciones de gobernar, de armar una alianza política de gobierno nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Pero para eso hay que tener cierta homogeneidad. Dentro de la amplitud hay que tener más o menos ideas comunes sobre qué país pretendemos. ¿Y esas pueden ser presentadas en el Coliseo a comienzos del mes que viene? ¿O en el Coliseo habrá una foto y no más que eso? No, se va a presentar un acta de compromiso, no sé si el Coliseo, capaz el Gran Rex, capaz la cancha de Ferro, no sé, estamos discutiéndolo. Pasado mañana tenemos... O sea, pasado mañana resuelven dónde. Exacto, dónde y acordamos el acta de compromiso. Que es lo más importante, claro, lo programático. La base, más que un programa, un acta de compromiso sobre 10 o 15 aspectos centrales que hacen a nuestro acuerdo político. ¿Cuáles van a ser? Bueno, algunos de ellos, digamos. Para que le guste a Elisa Carrió, a Lilita, república, democracia, equidad social, ¿no? Justicia social, educación como elemento principal del desarrollo del país, federalismo, transparencia institucional, honestidad en la gestión pública, participación ciudadana, control de la gestión, ¿no? Bueno, todos esos aspectos los vamos a abordar. Estoy casi seguro que no son aspectos, por lo menos en una parte, que compartimos con el PRO.
Por lo tanto, hacer un acuerdo político con el PRO para buscar el gobierno significa ganar el gobierno probablemente y después tener serias dificultades para gobernar. Y nosotros necesitamos una fuerza de gobierno con cierta homogeneidad que aproveche, que corrija todos los problemas que tiene este gobierno desde los aspectos más... Por ejemplo, yo no creo francamente que el capitalismo de amigos sea solo una cuestión a la cual adhiere el kirchnerismo. Yo invito a ver cómo es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las licitaciones, sus vínculos con los negocios inmobiliarios, está Calcaterra, está Caputo. Bueno, el capitalismo de amigos está extendido, ¿no? Pero nosotros no estamos de acuerdo con el capitalismo de amigos. Ahora, eso es una parte... O sea, los Lázaro Báez están en distintos puntos del país. No sé si Lázaro Báez, pero... Lázaro Báez está solamente en Santa Cruz, pero convengamos que no es una excepción. Entonces, nosotros tenemos que combatir eso, ¿no? Yo, la verdad, creo que Carrió es una de las primeras que instala esa agenda, y alguna vez la instaló también sobre el gobierno del PRO, ¿no? Ahora no dice nada, yo creo que está seduciendo a su electorado. Ahora, ¿El diálogo con Carrió está tirante? Está bárbaro, siempre hay diálogo. Es como, suponte vos, es como nosotros tenemos un excelente diálogo con Julio Cobo, ¿no? Fuimos en alianza con él en la última elección de Mendoza y seguimos en la alianza. Acá estamos yendo a la elección de concejales de la ciudad de Mendoza en alianza con él y con el radicalismo. Y Julio Cobo también se sacó una foto con Mauricio Macri. Yo estaba en la Vendimia, estaba Oscar Aguad. Una cosa es la foto, otra cosa es el intento de Cobos en un momento de decir por qué Macri no podría estar dentro del esquema, el aire que Carrió le dio a esa opción electoral. Son ideas, está bien que haya ideas. Este es un frente diverso y a la hora de discutir cuál tiene que ser el marco de alianzas de este país, está bueno que debatamos ideas, no está malo. ¿No? Claro. O sea, no es blanco-negro. Esto es un conjunto de discusiones donde tenemos que hacer... El pensamiento único ha sido muy dañino en la Argentina en los últimos años. Tumini, usted me dio algunos títulos sobre los cuales yo creo que ninguna plataforma electoral podría, de ningún partido, ponerlo a un costado. Luego, otra cosa distinta es cumplirlo, otra cosa distinta es apegarse a la misma, etc. En términos reales, digamos, un gobierno de ese espacio, el que están intentando construir, mañana procesan a un ministro, ¿lo apartan del cargo? Seguramente. Sí. No, seguramente. Yo creo que en eso, el espejo donde hay que mirarse, Uruguay no, porque en Uruguay hay muy pocos ministros que tengan ese tipo de problemas, por suerte. Brasil, dice usted. Claro, ¿qué hizo Dilma? ¿No? Más de una docena de ministros. Pero claro, o sea, pero que esa es la única manera. Gobernar es complejo, las presiones, ¿no es cierto?, para corromper a los funcionarios son profundas, son intensas, porque acá el problema no son solo los funcionarios. Yo me acuerdo de Jauretsch cuando decía el problema, hablaba del país, decía el problema no es el gaucho que se vende, es el gringo que lo compra. A los funcionarios los compra alguien, no es que no los compra nadie, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un problema cultural y que no tiene solución rápida, pero que hay que abordarlo con fuerza. ¿Y cuál es? Y bueno, con ejemplaridad. Funcionario que uno tenga dudas, ¿cómo puede ser que Vudú siga siendo vicepresidente? Es decir, no sé por qué Cristina eligió a Vudú de vicepresidente de esta nación. Ahora, que él, con todos los elementos que hay sobre la mesa, sigue siendo el candidato a vicepresidente, sigue siendo el vicepresidente, no se retire, tome licencia y le diga, estudie. ¿Usted cree que Vudú está dañando la imagen del gobierno y dañando al propio gobierno? Está dañando las instituciones, no el gobierno. Está dañando las instituciones. Bueno, pasa que sobre él no pesa ningún procesamiento, dicen en su entorno. Ni siquiera está imputado. Pero un funcionario sobre el que pesa semejante cantidad de dudas, y reconozcamos que no existe un procesamiento, porque echó al juez, echó al fiscal, echó al procurador de la Nación, y no dejó a nadie por echar, y le mete presión a la justicia insólita para una democracia republicana como la nuestra. Si no, hace rato que estaría procesado. Es así. Entonces, bueno, esas cosas hay que corregirlas. ¿Y cómo las corregimos? Y hay que corregirlas con mano firme, ¿no? ¿Usted bajaría la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años? No, yo no la bajaría. No la bajaría. Te voy a explicar por qué. Porque es un debate. Y yo vivo en esta Argentina y no desconozco que en muchos casos aparecen menores delinquiendo. Yo creo que el porcentaje en general es bajo, eso no se dice, en general es bajo. Yo creo que se usa la figura de imputabilidad de los menores como una señal de mano dura. Ahora, el problema profundo de este país es cómo se aborda el delito.
¿Cómo se aborda el delito? Analizando las causas reales del delito. Porque Bloomberg hizo meter en el Código Penal un montón de penas, ¿no? Y el delito bajó, no bajó nada. ¿Por qué? Porque el delito es un problema profundo y complejo de esta sociedad y que hay que abordarlo integralmente. Si empezamos por bajar la imputabilidad de los jóvenes que son víctimas, en su mayoría son ese millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, donde están seguramente los que delinquen. ¿Quién tiene la responsabilidad de que no estudien ni trabajan? ¿Los jóvenes, su familia o los que gobiernan? Es insólito, después de 10 años de semejante crecimiento económico, que 1 millón de jóvenes no estudien ni trabajen. Ahí está la base del problema. Lo otro es un problema a abordar, pero ahí está la base. Si empezamos por lo otro... Yo entiendo que el Código Penal no es la respuesta a la seguridad. ¿Correcto? Por lo menos no es la respuesta esencial, pero no, claro, es importante. Pues claro, porque es ahí donde uno ve el costo-beneficio de delinquir o no. Existe a partir del código, de un buen código y de un buen código de procedimientos además, el castigo. Porque si no hay premios y castigos, la sociedad, efectivamente, si todo da lo mismo, busca el atajo, dirán muchos. Pero da la sensación, de todas formas, que dentro de un debate muy integral y más allá de las particularidades, más en ese contexto de la discusión del Código Penal, de alguna manera como primerió o con astucia política instaló un aspecto de la reforma con sabiduría para él y que le dio beneficios y hasta tambaleó la oposición y muchos terminaron confluyendo con la postura de Massa. Claramente. ¿Por acción o por omisión? Yo creo, nosotros tenemos una buena cantidad de dirigentes políticos vivos, como Massa, vivos para accionar sobre la coyuntura. Tenemos pocos dirigentes políticos con concepción de políticas de Estado. Porque Bloomberg, acordate, cuando hizo meter en el Código Penal, lo hizo sobre una base de impacto que era el asesinato de su hijo. Y sobre esa base introdujo un concepto ideológico, jurídico, político, de cómo debía ser las penas en la Argentina, ¿no? Aprovechó la oportunidad. Ese concepto de él fue absolutamente un fracaso. Un fracaso, fue como lo de Rucauf, un fracaso. O sea, ¿qué resolvió el código de Bloomberg? Nada. Bueno, Sergio Massa hace lo mismo, aprovecha la oportunidad, con absoluto oportunismo, de dirigente político vivo del peronismo en la Argentina y de muy bajo nivel de estadista, Cuando él gobierne, ¿cómo va a resolver el problema de la inseguridad? ¿Con el Código Penal solamente? Mentira. Nadie, porque vos dices... Bueno, Massa dice que es un problema integral, pero que el Código Penal es una... Pero empieza por la cabeza, no explica todo lo demás. ¿Por qué no explica Massa, por ejemplo, cómo va a resolver las causas materiales que en la Argentina generan semejante situación de inseguridad? En términos de estadista, ¿quién ve dentro del espacio como estadista? Sanz, Cobos, Wiener, usted mismo. Mire, yo creo que hay varios dirigentes que han tenido experiencias de gobierno y de Estado, ¿no? Yo creo que Hermes Wiener es un estadista. Yo creo que él tiene una visión de país de un estadista y también tiene la oportunidad del político, porque gana las elecciones. O sea, él ha sido 2 veces intendente de Rosario, ha sido gobernador. La primera intervención política nacional salió segundo detrás de Cristina. O sea, evidentemente es un dirigente político, ¿no? Para eso hace falta hacer política. Ahora, a su vez, tiene una visión de estadista, tiene un concepto de cuál es la Argentina de futuro que nosotros podemos tener y cómo hacerla, ¿no? Una cosita. Yo creo, en esto voy a ser justo, me parece que tanto Cobos como Ernesto Sanz, con distintas experiencias de gobierno, porque Cobos ha gobernado la provincia de Mendoza, ha sido vicepresidente en situaciones muy difíciles, Ernesto ha sido intendente de San Rafael, yo creo que ellos también tienen una mirada de estadista, no solo de política. Yo he hablado bastante con ellos y la verdad, por ejemplo, toda esta propuesta que hace Julio Cobos sobre la educación, sobre la vivienda, cómo resolverlo, son políticas de estadistas. Acá faltan 3 millones de viviendas en la Argentina y la educación, a pesar del 6% del Producto Bruto Interno de inversión en eso, es pobrísima, ¿no? Humberto, ayúdeme con 2 respuestas breves, estoy en el cierre. ¿Cómo no? La primera, el presentismo, ¿hay que discutirlo? Hay que discutirlo. Es difícil, porque es una coerción sobre un movimiento docente y sobre los docentes que ganan salarios muy malos. Entonces el presentismo es un instrumento de coerción, pero hay que discutirlo porque está desnaturalizado en alguna medida el problema del rol del docente en las aulas. Hay que discutirlo, pero hay que discutirlo, no imponerlo. Lo último, límites a la protesta social. Yo sé que hablo, pero ¿hay que hacerlo o no?
¿Hay que establecer una legislación al respecto o no? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No. No, porque los que lo sostienen, como el PRO, apoyaron cortes de ruta durante 4 meses sin juzgar si tenían razón o no. Apoyaron 4 meses cortes de ruta en todo el país. Y ellos son uno de los principales promotores de las grandes movilizaciones que hay en la ciudad de Buenos Aires crítica a Cristina Kirchner. Entonces, evidentemente, están de acuerdo en regular alguna protesta y otras no. Que vayan y le regulen la protesta a los vecinos de mi barrio Caballito que le cortan la luz. Que vayan y le regulen y que le expliquen a los vecinos que tiene que estar en la vereda para que el gobierno de Cristina Kirchner le dé bola y le resuelva los problemas de corte de luz. No le van a hacer mucho caso. Van a cortar la calle y van a decir, vengan y resuelvan, que hace 20 días que estamos sin luz. Humberto Tumini, gracias por estar en la mañana. Vos, Paulino, la muy verdad gentil y muy generoso. Te digo Paulino para que ya te digo Santiago. Déjalo ahí.